Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las partes que conforman un triángulo rectángulo. Quiero hacer mucho hincapié que esta clase es súper importante porque es la base de la trigonometría. Es muy importante que lo entiendan. Ok, vamos a empezar con este ejemplo en el que nos dan un triángulo rectángulo en el cual ya están establecidos o identificados los que son sus lados y sus ángulos. Hay un convencionalismo muy útil que nos dice que los ángulos deben ser denotados con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, procurando utilizar la misma letra para el lado opuesto al ángulo. Así, esta C mayúscula tiene C minúscula, A con A y B con B. Ahora bien, el lado más largo de un triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. Aquí nosotros lo podemos observar y está identificado con la letra C minúscula. Los otros dos lados se llaman catetos. Uno de ellos es cateto opuesto y otro es cateto adyacente. La pregunta es ¿cuál es cuál? Depende. ¿De qué depende? Del ángulo al cual estemos haciendo referencia. Los dos ángulos de interés son los ángulos distintos al ángulo recto, es decir, A y B. Respecto al ángulo A, el cateto opuesto será el lado que está enfrente. En este caso, el cateto opuesto al ángulo A mayúscula será A minúscula. Y el cateto adyacente al ángulo A será el lado que está junto, es decir, el ángulo B. Ahora bien, si nos referimos al ángulo B, el cateto opuesto a B será el lado que está enfrente, que en este caso es B minúscula, y el cateto adyacente sería el lado A. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a ponerle letras a los ángulos y a los lados. Puede ser cualquier letra, pensemos en la T, una M y una N. Siguiendo el convencionalismo, N minúscula sería este lado que está enfrente, este de acá sería T y este de acá sería M minúscula. Ahora identificamos. La hipotenusa sería el lado más largo, que es T. El cateto opuesto a los ángulos que no son el recto, es decir, N y M. El cateto opuesto al ángulo M sería M minúscula. El cateto adyacente al ángulo M sería N minúscula. Ahora bien, si nos referimos al ángulo N, su cateto opuesto será N minúscula y su cateto adyacente será M. Recordamos que la hipotenusa no cambia, en este caso es T. Ahora bien, el convencionalismo no es una regla fija. Nosotros podemos llamar a los lados y a los ángulos como queramos. Entonces pensemos que aquí ponemos K, aquí ponemos F y aquí ponemos G. Y aquí le ponemos T, R y D. Entonces la hipotenusa es el lado más largo, es R. Mis ángulos de interés son G y K, porque son los ángulos distintos al ángulo recto. Entonces, el cateto opuesto a G sería T, el cateto adyacente a G sería D, el cateto opuesto a K sería D y el cateto adyacente a K sería T. De esta forma nosotros podemos
identificar las partes de un triángulo rectángulo.